El título es largo y así un poco épico, ¿no? La gesta evangelizadora de Santiago y de los 7 varones apostólicos, ¿no? Y el subtítulo, que es que era largo, cómo se lo iba a aprender Jesús, cómo Dios se sirve de unos pocos para llegar a muchos, ¿no? Un título épico porque tiene algo de épica, ¿no? Y hay cosas que merecen ser adornadas y esta es una de ellas, ¿no? Que usamos la poesía para las cosas más bonitas y más grandes, ¿no? Y esto de las grandes gestas evangelizadoras que ha habido en la historia de la Iglesia, pues son una de esas cosas donde merece la pena, ¿no? Y quería empezar con una frase de Pío XII en Mystici Corporis, que viene a decir lo que digo en el subtítulo, que es un misterio que la salvación de muchos dependa de las oraciones, de los sacrificios y del sí que unos pocos le dan a Dios. O dicho de otra manera, cómo Dios se sirve de unos pocos que le entregan su vida para que su evangelio llegue a multitudes, ¿no? Pero Dios ha querido que el canal sea ese, ¿no? Y desde este prisma vamos a analizar, o vamos a contemplar, mejor dicho, la evangelización sobre todo de España. Santiago evangeliza aquí en esta tierra y pues sus peripecias. Pero antes que nada, y va a orientar toda la charla, un texto del Génesis que va a iluminar esto muy bien. Una pequeña exégesis, si me permitís, que merece la pena. Es el momento en el que Dios está pensando si destruir Sodoma y Gomorra. Le ha llegado el clamor, el sufrimiento del pueblo. Y entonces, si recordáis, hay un momento en el que 3 ángeles, la presencia de Dios, visita a Abraham, que está bajo la encina de Mambré, acampado, ¿no? Y después de ese momento acontece un diálogo donde Dios le muestra la intención a Abraham de poner a prueba Sodoma y Gomorra. Y si no se encuentra puros, destruirlos, ¿no? Y acontece lo siguiente, ¿no? Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentren más que 40. Él dijo: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? Él contestó: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí 20? Respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más, ¿y si se encuentran 10? Contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Y ahí se queda Abraham. Ahí se queda. Es un texto difícil. Vamos a acercarnos a él, ¿no? Lo primero, parece que el bueno es Abraham y no Dios, ¿no? Que parece que Abraham está intentando salvar a las ciudades y que Dios lo que quiere es destruirlas, ¿no? Parece, ¿no? No hay que mirarlo así. Nuestra oración la inspira Dios. O sea, si Abraham es capaz de rezar así a Dios, es porque Dios mismo está suscitando en su corazón estos pensamientos y estos sentimientos. Porque si no, haría pues lo que a lo mejor hacíamos tú y yo. ¿Que estás pensando en destruir a esta ciudad? ¿Que son malos? Pues fíjate, me estafaron el otro día, ahí tienes el otro me robó, el otro... Destrúyelos y ya me quedo yo con las tierras y con... Así reaccionaría la mayoría de la gente, ¿no? Abraham, sin embargo, mira hacia esas ciudades con misericordia. Y es Dios
quien le está concediendo esa misericordia. Y es Dios el que quiere que muchas veces le recemos así y le pidamos piedad. Y Él quiere apiadarse, pero también quiere que aprendamos a pedir y que aprendamos nosotros a ser piadosos, a ser misericordiosos, ¿no? Él no quiere solo tener misericordia, sino que nosotros recibamos su misericordia. Entonces, el primer punto, ¿no? Dios está inspirando la oración de Abraham, casi le está haciendo ser un poco pesado. Sí, 50, sí 45, sí 40, y casi se hace un poco largo el texto, ¿no? Al mismo tiempo, Abraham en todo momento manifiesta una gran humildad. En ningún momento le vemos que se ponga por encima de Dios, ni mucho menos le recrimina qué malvado que eres, ¿no? Dice, hay una expresión muy bonita, me he atrevido a hablar, yo que soy polvo y ceniza. Y es una actitud orante. No somos nadie para rezar a Dios. Somos polvo y ceniza. Es un don de Dios que podamos invocarle como Padre. Es un don de Dios que Él quiera escuchar nuestras peticiones, que muchas veces hay mucho que mejorar y que purificar en nuestra oración, ¿no? Y sin embargo las escucha con el mismo cariño con que una madre escucha a sus niños, ¿no? Es un don de Dios. Y es una actitud fundamental de la oración, esta humildad, ¿no? Para rezar hay que aprender que uno no sabe rezar, que no tiene derecho a rezar y que Dios le está concediendo un don muy grande. Y a partir de ahí uno empieza a rezar, porque Dios es el que lo concede, ¿no? Me he atrevido a hablar, yo que soy polvo y ceniza. Abraham tiene una gran humildad, que es la que le permite también mirar con misericordia hacia los habitantes de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Vamos con los números. ¿Y si hubiese 45? ¿Y si hubiese 3? ¿Y si hubiese 10 justos? ¿Perdonarías a la ciudad? En atención a los 10, perdonaré a la ciudad. A veces pensamos, entonces sí, con que haya 10 justos, Dios ya no va a hacer caso del mal. Y no es esta la enseñanza que quiere transmitir el texto del Génesis, ¿no? Dios no está diciendo, pues mira, con que haya 10 personas buenas ahí, ya cerraré los ojos y que los demás hagan lo que quieran. No me importa, ¿no? No es esto. Evidentemente, ¿no? Esta interpretación estaría en contra de todo el sentido de la Escritura y del Evangelio, ¿no? No es esto. Yo creo que más bien hay que pensar lo siguiente, y es que si hubiese 10 personas justas en esas ciudades, a Dios le bastarían esas 10 personas para cambiar las 2 ciudades. Y para que su perdón llegase a los 50.000 o 100.000 habitantes que hubiese ahí. Con que hubiese 10 personas justas, buenas, que buscan al Señor y quieren seguir sus mandatos, Dios no necesita más para cambiar un pueblo. Necesita unos pocos que se pongan en sus manos con confianza. Y Dios va haciendo maravillas a partir de ahí, ¿no? Esta es la idea central en la que quisiera detenerme, ¿no? Pero para poder entenderla bien hay que seguir avanzando. Seguir avanzando en los números, porque Abraham se detiene en 10 porque está en el Antiguo Testamento. Entonces a Abraham, a lo mejor es que no le cabe en la cabeza preguntar, ¿y si hubiese 5? Porque él mismo diría, hombre, si solo hay 5, pues no tienen remedio, fuera con ellos, ¿no? Pero Dios no se detiene en 10 personas. Dios no se detiene en si hubiese 10. Y ahora, en el Nuevo Testamento, podemos preguntarle y debemos preguntarle a Dios, ¿y si hubiese 1? Si en esa ciudad hubiese un solo justo, y llevarlo más lejos. ¿Y si en todo el mundo, en todo el universo y en toda la historia de la humanidad no hubiese habido más que un solo hombre justo y bueno y santo? ¿Destruirías a toda la humanidad? ¿Y cuál es la respuesta? ¿La sabéis? ¿La sabéis? Porque esta es la pregunta hacia la que nos dirige este texto. Dios ha perdonado a toda la humanidad en atención a un solo hombre justo, que es también el Hijo de Dios, que es Cristo. Él es el único justo. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Él es el único bueno, con todas las letras, de toda la historia de la humanidad, no de una ciudad, de todos los siglos, ¿no? Y en atención a Cristo, el Padre nos ha concedido su perdón. Y por Cristo, por una sola persona, la salvación ha llegado a multitudes, ¿no? Esto es algo que está muy, muy metido
en el Evangelio, en la historia de salvación y en la historia de fe. De hecho, vamos a recordar la bendición, una de las bendiciones que Dios le concede a Abraham, dice así, dice, Abraham, te bendeciré, bendeciré a quien te bendiga, y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y son, como veis, hay como círculos concéntricos. Dice, a Abraham, te bendeciré, te bendigo a ti. A los que te bendigan, también los bendeciré, por ti. Dice, y por ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Como que, por eso llamamos a Abraham nuestro padre en la fe, por su sí a Dios, Dios ha bendecido a multitudes a través de él, empezando por su propia familia. El pueblo de Israel fue elegido, y esta fue la gran tentación de Israel, fue elegido para ser un faro para el mundo y para manifestar la ley de Dios y para ser luz para los demás pueblos, ¿no? Y la tentación es pensar que el don que habían recibido era para ellos mismos y que lo que tenían que hacer era someter a los demás pueblos de la tierra, ¿no? No han entendido cómo funciona la bendición de Dios. No es para dominar a los demás, es para servir a los demás. La Iglesia, a los cristianos, lo mismo. Dios bendice a la Iglesia para que a través de la Iglesia la bendición alcance a todos los pueblos, incluso a quienes no han oído hablar nunca de Cristo. A través de nuestra oración, a través de nuestra entrega, Dios bendice a muchos a través de pocos. Vamos a pasar esto, desde esta clave vamos a acercarnos al ministerio de Santiago, apóstol, ¿no? Y cómo vino aquí, ¿no? A evangelizar aquí. O sea, tiene como 12 apóstoles evangelizaron, pues, el mundo conocido, y uno de ellos, Santiago, que vino, como les había pedido Jesús, hizo a predicar hasta los confines de la tierra, y en ese momento el confín de la tierra estaba en España, en Finisterre. Pues Santiago viene a España a evangelizar aquí, ¿no? Y se tiene que ir dejando guiar por el Señor, aprender que el éxito no es el fruto. Dios no nos ha prometido éxito de ninguna empresa de evangelización, en nuestra vida, en todo lo que emprendamos. Dios no nos promete éxitos, que además el éxito no tiene raíces, el éxito tan pronto llega, tan pronto se va. Dios nos ha prometido dar fruto, si somos fieles, y es algo muy distinto. El fruto permanece, dura, y el fruto te lo llevas al cielo, el éxito no. El éxito no dura 2 semanas. El fruto te acompaña toda la vida y te acompaña en la vida eterna. Cuando llega a Zaragoza, pues Santiago tiene ese desencanto, pues está viendo que la evangelización no funciona como él esperaba. Y él, pues, yo qué sé, a lo mejor pensaba que en 3 años España estaba convertida y que podía irse a Francia y luego seguir, y resulta que no hay manera, que aquí nadie le hace caso, ¿no? Y en Zaragoza, pues, dice la tradición que solo 7 varones apostólicos, que solo convierte a 7 hombres, ¿no? de todo Zaragoza. Tiene ese momento de tristeza, según la tradición, ¿no? de desánimo, la tentación de desesperanza. No he conseguido el éxito que yo quería. Y es entonces cuando la Virgen, pues, se le aparece aquí, a orillas del Ebro, para consolarlo. Todos necesitamos el consuelo de Dios en los momentos difíciles y que nos ayude, ¿no? La Virgen que le consuela, le conforta para que siga adelante, para que ponga las cosas en manos de Dios. Dices que se han convertido 7, pues 7, bendito sea Dios, ¿no? Ya él sabe lo que se hace, y pues estos 7 a lo mejor convierten a 5.000, que sería más o menos lo que pasó, ¿no? 7, pues 7, ¿no? Y cómo concede al apóstol y a todos nosotros y a nuestros ascendientes y por siglos el regalo del pilar, como un signo de la fe de este pueblo, como signo sobre todo de la fidelidad que Dios mantiene a la alianza que ha hecho, de que las promesas que nos ha hecho en el Evangelio y en la Escritura, que las va a cumplir, que no nos va a abandonar, ¿no?
deja ese don, ¿no? Y yo creo que aquí también podemos ver la fuerza del Evangelio. Solo convirtió a 7, pero vaya 7. Vaya 7 conversiones que ya quisiéramos nosotros ser como los varones apostólicos, ¿no? Que ellos 7, Santiago prendió la chispa y empezó a correr como la pólvora. Fueron pocos, pero de pocos se llegó a muchos. Otra vez vuelvo a la misma idea, Dios se sirvió de unos pocos para convertir a un país entero, y ese país que ha evangelizado medio mundo, y con muchos santos para la Iglesia, muchos misioneros, cómo Dios va bendiciendo con muchos frutos el sí que le damos, y cómo recibimos ya en esta vida el 100 por 1, ¿no? A fuerza del Evangelio, la fuerza que tiene. Dice el Señor en el Evangelio de San Lucas a los apóstoles, les dice: os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. El poder de pisotear serpientes, escorpiones y todo poder del enemigo. Es la fuerza que tiene el Evangelio, y es algo real, muy real, y seguro que más de una vez en tu vida lo has experimentado. Y en momentos de dificultad y de mucha prueba, donde no veías salida, de repente la palabra de Dios o una luz que te da el Señor, y experimentas esto. Os he dado poder para pisotear todo poder del enemigo. Y donde estaba la tentación aparece después una luz muy grande y un don grande de Dios, ¿no? Este poder es real, muy real. Muchas veces nos falta creerlo, tener fe en él, en las palabras del Señor. Ahora bien, es un poder que tiene una dirección. Ha salido hace unos días, no sé si ayer o anteayer, una noticia de Arnold Schwarzenegger, del actor y luego presidente de California, creo, que en un acto, creo que estaba en el Vaticano, algo de un evento sobre el cambio climático y Laudato Si, no recuerdo muy bien el contexto, pero el caso es que él, que creo que no es católico, como si hubiese descubierto América, pues cuando le conceden el micrófono dice: vamos a ver, si aquí tenemos en la Iglesia Católica una oportunidad maravillosa para defender el planeta y para llevar pues nuestras ideas adelante, ¿no? 1.500 millones de fieles. Esto es una estructura genial. Aquel que tenga esto tiene todo. Vamos a aprovecharla para poder llevar nuestras ideas a tantísima gente. Se da cuenta de que hay algo detrás. Intuye muy poco, pero intuye que hay una fuerza grande. Es fácil desde fuera darse cuenta de que no viene de los hombres, sino que viene de otra cosa. Nosotros diríamos que viene de Dios, ¿no? Que hay una fuerza muy real ahí, pero que, como os digo, tiene una dirección, y es para anunciar a Cristo. El Señor no les está diciendo: os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo para que hagáis lo que os dé la gana, para que viváis como reyes y pongáis a todos los pueblos de la tierra a vuestros pies, para que... No, pierdes el don. Los dones de Dios, cuando tratas de apropiarte de ellos y de usarlos en tu propio interés, y no para aquello para lo que se te han dado, los malogras y en gran medida, si no del todo, los pierdes. Los pierdes. O sea, no es una varita mágica, como la película que te da lo que quieras. Tiene una dirección. San Juan Crisóstomo hace una exégesis muy bonita del momento en el que Jesús aparece caminando sobre las aguas, los apóstoles están en la barca, recordáis ese momento con tormenta, ¿no? Se asustan y San Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que camine hacia ti, sobre las aguas, ¿no? Y San Juan Crisóstomo incide en que San Pedro no le dice: si eres tú, que yo pueda caminar sobre las aguas. No, dice que camine hacia ti. Dice, y San Pedro puede caminar sobre las aguas si camina hacia Cristo. Y
y superar montañas y todos los obstáculos que el diablo nos vaya a poner, si es hacia Cristo, Dios nos va a dar, junto con la prueba, la capacidad de salir adelante, ¿no? Con las aguas bravas, el poder de caminar sobre ellas, si confiamos en Él y no dejamos de mirarle. Ahora, en el momento en el que San Pedro deja de mirar a Jesús, empieza a mirar las aguas, se hunde, ¿no? Entonces, es una fuerza muy real, pero siempre que mira hacia Cristo. En el momento en el que se pierde este horizonte, ya estás en otra cosa. Como os decía, creo que muchas veces a los cristianos nos falta mucha confianza en esta capacidad que tiene el Evangelio de atraer, de conquistar almas. Y yo alguna vez me encuentro con personas que dicen, la libertad religiosa, pues habría que prohibir las otras religiones, o por lo menos que no hubiese manifestaciones públicas, o tenerlas muy... Y personas practicantes de fe, y yo les digo, pero ¿de verdad crees que si los cristianos nos tomásemos en serio nuestra fe, nos vamos a cambiar a su religión? Porque la practiquen, porque les demos libertad religiosa. ¿De verdad crees eso? ¿No sería más bien que se quedarían vacías todas las otras que vendrían a encontrarse con Cristo si viviésemos de verdad lo que Dios nos ha dado? Si es que no hay comparación. No hay comparación. Coge la religión que quieras, ponle al lado a Cristo y el Evangelio. No hay comparación. ¿Qué sucede? Que muchas veces, pues, tenemos miedo, no nos lo creemos y pensamos, no, si el poder político no nos apoya, no puede haber un pueblo cristiano. Mentira. Mentira. Hace falta. De hecho, en la historia de la Iglesia ha sido más bien al revés. El poder político ha pensado que sin la ayuda de la Iglesia no podía hacerse, y ahí ha habido muchos roces, ¿no? y muchos problemas, ¿no? Ha sido más bien al revés, ¿no? Nos falta esta confianza. Dos apuntes sobre John Henry Newman, que es este santo que el Papa va a declarar a inicios de noviembre doctor de la Iglesia, que le tengo mucha devoción. Le fascinaba mucho cómo el Imperio Romano había sido, dice, conquistado por la fe católica en 250 años. Era una cosa que él estudió mucho, cuando era protestante, cuando era anglicano, él era profesor de universidad en Oxford, y uno de los más famosos, profesores de teología, filosofía, y luego entra en la Iglesia Católica. Y este era un fenómeno que estudió mucho y que le fascinaba, cómo muy pocos cristianos, con un ambiente totalmente adverso y una persecución durísima, porque casi desde el minuto 1 el imperio romano va por ellos, se da cuenta de que el Imperio Romano ve un enemigo, y como dice Newman, ve un enemigo temible en la Iglesia. Dice, y esta es una nota que aparece muchas veces en la historia, cómo los imperios o el poder político, sobre todo el que tiende hacia el totalitarismo, ve en la Iglesia y en la fe cristiana el enemigo número 1. Antes que cualquier adversario externo, que cualquier potencia extranjera de fuera, en los cristianos, y hay muchos ejemplos, porque ponen a Dios antes que al César. Y no están dispuestos a que sea el César quien diga lo que está bien y lo que está mal. Eso es de Dios. Esto está mal, punto. Diga lo que diga el César. Entonces, por eso, desde muy pronto, el Imperio Romano, y creo que con mucha agudeza, ve un enemigo formidable en la fe cristiana. Y entonces, pues Newman reflexiona mucho sobre esto, ¿no? y cómo se manifestó ahí la capacidad del Evangelio de conquistar a la gente, a las personas, con el testimonio de los mártires, con mucha persecución, con mucha cruz, pero como había mucha autenticidad, como se veía el Evangelio en la vida de los cristianos, o sea, multitudes entraron en la Iglesia, ¿no? y grandes y buenas conversiones, ¿no? Un peligro de todo esto, ¿no? Y es un poco el
el tono triunfalista que se nos puede colar, viendo todo esto, ¿no? Y otros aspectos, cuando ves, por ejemplo, cómo la civilización cristiana ha avanzado, es otro punto que trata Newman, cómo se ha desarrollado la cultura cristiana, hoy diríamos occidental, a un nivel y a un ritmo infinitamente mayor que el de otras culturas, ¿no? El ejemplo que yo veo muy claro es el de la música, que está muy ligada a la liturgia, ¿eh? Hasta el siglo XIX, y en el XIX, en gran medida también, los grandes compositores se dedican sobre todo a la liturgia. Entonces, cuando aquí ya, siglo XVIII, ya está la armonía barroca y una complejidad instrumental, sinfónica, comparas la música de otras civilizaciones como la china, la japonesa, están en el siglo V a.C. O sea, es una diferencia abismal, abismal. Y en otras artes, entonces, hay personas que esto les fascina mucho. Y el peligro es ese tono triunfalista de la fuerza del Evangelio y demás. Y por eso, dos notas de las mismas palabras de Jesús. Porque cuando ha dicho, os he dado poder para pisotear serpientes, escorpiones y todo poder del enemigo, dice también, y nada os hará daño. Y esto, obviamente, no se refiere a lo que primero pensamos nosotros, ¿no? Nada nos hará daño, nos irá muy bien en la vida, todos los niveles, salud, riqueza, familia, todo nos irá bien, de maravilla, una gran felicidad aquí en este mundo. No está diciendo eso Jesús. No, está hablando, en todo momento, aquí está hablando del plano espiritual. Nada os hará daño, o sea, el poder que ha recibido solo con el bautismo, vamos a entrar solo con el bautismo, el poder que ha recibido un cristiano es suficiente y con creces para vencer al diablo y cualquier adversidad que se nos ponga por delante. Ahora, está hablando de ese nivel. No está diciendo, no vais a tener cruces, no, la enfermedad nunca va a tocar a vuestra puerta, todos... No, de hecho, ya sabemos que lo que no nos va a faltar es la cruz de cada día y que es uno de los lugares de fidelidad, el abrazar la cruz con amor, ¿no? Y sigue diciendo en este momento, sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Entonces, él mismo como que relativiza todo lo que ha dicho. Eso no es lo principal. Estad alegres y contentos porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Que eso es lo que llena el corazón y lo que da fruto. Estad alegres y contentos porque habéis conocido el amor del Padre. Y ese es el don más grande que se puede recibir aquí en esta vida. Y si Dios te lo ha concedido, dale muchas gracias todos los días de tu vida, ¿no? Esa es la alegría mayor y no hay que perderla de vista, ¿no? Para no perderse, que es un peligro, en ese tono triunfalista, ¿no? que a veces ha tenido la Iglesia, ¿no? Entonces, sí, confianza, pero en el poder de la cruz, el del Evangelio, en el poder del perdón de Dios, que nos ha transformado primero a nosotros mismos, que hemos necesitado, todavía necesitamos, que el Señor vaya trabajando mucho el corazón y que lo vaya haciendo más grande. Y confianza también en la capacidad de la fe, en la capacidad que tiene la fe de transformar tu familia, esta sociedad, el mundo. No perder esta confianza. Es un misterio, vuelvo a lo del principio, que la salvación de muchos dependa de unos pocos. Es que, con toda seguridad, por tu sí a Dios, Dios va a bendecir tu familia, va a bendecir a tus amigos, tus compañeros de trabajo y a muchas más cosas de las que te darás cuenta en el cielo. La capacidad de transformar el mundo. Entonces, esto es una invitación a la fidelidad. Contemplar cómo en los tiempos apostólicos, como el apóstol Santiago al principio es solo, los 7 varones apostólicos, comunidades muy, muy pequeñitas, por su sí a Dios, han recibido una bendición muy grande y han dado un fruto ya aquí tremendo. Y Dios las ha bendecido mucho, ¿no? Entonces es una invitación a la fidelidad a la misión de evangelización que todos los cristianos recibimos. De un modo especial también, pues Emaús es un movimiento muy, muy enfocado a la primer anuncio, a la evangelización. Entonces, pues también os comparto esto porque puede ser una luz grande, ¿no? Que la bendición de Dios a través de ti va a llegar a muchas personas, ¿no? Y para esto,
Para esto hace falta dejar que la palabra de Dios entre en nuestra vida. Que en nuestra vida se pueda leer el Evangelio. Hay un texto muy bello y voy terminando, de la carta, creo que es 2 Corintios, donde San Pablo les dice a los corintios: sois carta de Cristo, carta que ha redactado Cristo, sois carta de Cristo, redactada no con tinta, sino con sangre, la sangre de Cristo, escrita no en tablas de piedra, sino en un corazón de carne. Entonces, no es solo leer el Evangelio, es dejar que Dios lo escriba en nuestra carne y en nuestro corazón, es vivirlo, ¿no? La transmisión de la fe no consiste en poder dejar a vuestros hijos, a las siguientes generaciones, no consiste en dejarles una sagrada escritura, una buena edición, que esté bien cuidada, que la traducción del griego y del hebreo sea muy buena, y aquí os dejamos el libro, ¿no? La transmisión de la fe es algo vivo. Consiste en que esta palabra viva de Dios entre en nuestro corazón, entre en nuestra vida, y de ahí pueda pasar de un modo nuevo, como hace siempre el Espíritu Santo, a las nuevas generaciones. Es algo muy real, muy vivo, donde actúa el Espíritu Santo, y si nosotros nos dejamos, pues veremos maravillas, veremos milagros muy grandes, ¿no? Cómo Dios se sirve de unos pocos para llegar a muchos, para salvar a muchos, ¿no? Pues si Dios nos concede ver esto, que seamos fieles, que nos fiemos de Él, que no tengamos miedo a cargar con nuestra cruz, a decirle que sí a lo que nos vaya pidiendo, a descansar en el Señor, en la oración, a cuidar los sacramentos, y veremos cosas mayores, ¿no? Como le dice a Natanael, por esto, ¿crees por esto? Verás cosas mayores. Si te fías de Dios, verás cosas mayores.